Vamos a la palabra de Dios. Vamos a abrir nuestra Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 17. Amén. Efesios 4, 17, por favor. Vamos a abrir la Biblia. Antes de leerlo, estamos viendo ahorita toda la situación que estamos viviendo en este mundo. Y pues sabemos que ya esto ya que viene y todo lo que está sucediendo ya no nos espanta por la situación de que hemos creído en Jesucristo, ¿verdad? Y esto es donde tenemos nosotros la esperanza en nuestro Señor. Tenemos esa fe en Jesucristo que nos lleva a que nosotros, lo que viene, por ejemplo, ahorita la situación del COVID, que ya con esta van 2 veces, que ahora sí que ya surgió, ¿no? Que ahorita que otra vez estamos en números naranjas y que esperemos, así decían unos, esperemos que ya estemos en rojo otra vez. Pero esa es una situación que estamos viviendo. Pero también vemos una situación de carestía en el caso de los negocios, porque yo veo que hay muchos negocios que se están quejando por la situación de su economía ha estado bajando. Nada más creo que las empresas grandes son las que están, pues ahora sí que sobresaliendo en este COVID, pero los negocios pequeños veo que mucha gente se está quejando por la situación de la economía, ¿no? Pero pues esto el mundo tenía que padecer o llevar a cabo. Entonces nosotros lo que tenemos que entender es que no espantarnos, tener nuestra confianza en Dios, poner nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo. Si nosotros no ponemos nuestra fe y mirada en Jesucristo, cada carestía, cada situación difícil que venga a nuestras vidas, vamos a sufrir. Y no la vamos a pasar, vamos a pasarla, pero con sufrimiento. Pero cuando tenemos nuestra mirada en Cristo, todo lo que venga, enfermedades, situaciones difíciles, carestías a nosotros, la vamos a sentir suavecito, ¿sí? Porque ¿quién lleva nuestras cargas? Cristo. Entonces, cuando Dios lleva nuestras cargas de nosotros, nosotros también tenemos que ver una situación en nuestra familia, en nuestro hogar, que tenemos que llevar una vida también santificada, ¿verdad? Porque depende mucho. Esto me recuerda cuando el pueblo de Israel, cuando ellos perdían una batalla, ¿por qué la perdían? Por causa del pecado. Porque ellos cometían pecado, había pecado en el pueblo. Y entonces la batalla, ahora sí que las batallas las perdían. Y cuando estaban bien delante de Dios en el pueblo, ¿qué es lo que pasaba? Ganaban la batalla, siempre ganaban las batallas. Por ejemplo, la batalla de Ai la perdieron una vez por causa del pecado. Pero la batalla después ganaron. Cuando pelearon con la de Jerusalén, algo bien interesante ahí, cuando Josué le dice que separe el sol, y separó el sol y la luna, y no caminaron durante 2 días. Entonces imagínate, y ganaron la batalla, no hubo noche, porque Dios estaba con ellos, porque no había pecado. Ahora lo trasladamos a nuestra vida. En este caso estoy en una introducción apenas, todavía no empiezo la enseñanza. Entonces, cuando eso lo trasladamos a nuestra vida, ¿por qué siempre hay aflicción cuando vienen pruebas o vienen cosas difíciles de nuestra vida y lo vemos, híjoles, como que este gigante no lo puedo vencer? ¿Por causa de qué? Del pecado que hay en nuestra vida, el pecado que hay en nuestro hogar, el pecado que hay en nuestro ser, sea de los hijos, sea de la familia, sea de la esposa, sea del esposo, pero ese pecado no te permite a veces tener esa comunión con Dios y vencer esa batalla. Entonces, cuando viene una batalla, por ejemplo, ahorita lo del COVID,
A muchos les dieron, a muchos no nos dio, pero a los que les dieron, a lo mejor esa batalla la vencieron fácilmente y lo sintieron suavecitos como si fuera una gripa más, ¿sí? Pero hay personas que no. ¿Cómo lo sintieron? Con una situación difícil. Entonces eso nos lleva a ¿qué pasaba? ¿Qué había en tu corazón? ¿O cómo estabas con Dios? ¿Verdad? Entonces nosotros también, cuando nosotros queremos hacer un cambio en la vida física, por ejemplo, compras una casa y dices, esta casa me gusta, pero tiene mucho, se ve vieja. ¿Qué tengo que hacer? Renovar esa casa, para que esa casa esté bonita, y la empiezas a pintar, y le empiezas a poner acá. Yo hay un hermano que conozco, que lo estoy mirando desde aquí, que es muy detallista, se llama Carlos, para que el día que lo quieran contratar para pintar, es bueno para pintar, Pero a mi hermano Carlos, yo voy a poner de ejemplo a mi hermano Carlos, ¿por qué? Porque cuando de repente, por ejemplo, el día que fue a vivir, que se casó y compró la casa, bueno, más bien rentó ahí donde estaba viviendo, ¿qué es lo que hace? El hermano empieza a pintar acá, y ahorita que últimamente es que fuimos, pues puso la casa bien bonita y todo, y digo, ¿por qué? Porque le pone unos detalles bonitos. Entonces, cuando nosotros hacemos eso es porque nuestra casa queremos que esté limpia, esté bonita, esté hermosa. Es lo mismo que pasa con nuestra vida espiritual. Y vamos a Efesios 4:17. Y antes de eso vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, bendito Dios, que por favor tú, Señor Jesucristo, nos ayudes en esta tarde, Padre. Que tu Espíritu Santo sea el que esté hablando a tu pueblo, Señor. Que me ayude, Señor, a hablar, Señor Jesús, que tú estés usando mi lengua, mi mente, mi corazón, todo mi ser, Padre, para yo poder hablar a tu pueblo en esta tarde, Señor. Por favor, Dios, que tú seas obrando, que tu Espíritu Santo toque corazones de cada uno de nosotros esta tarde, Señor. Que no sea yo hablando nada más palabrería, sino que tú, Señor Jesús, estés hablando por medio de tu palabra a tu pueblo y a tu Espíritu Santo tocando corazones en esta tarde, mi Señor. Y a mí, Padre Santo, úsame con tu Espíritu Santo para yo poder hablar, Señor. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ir viendo versículos por versículos, ¿sí? Dice el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente, ¿sí? La vanidad de su mente. Andéis. Se refiere a la conducta, sea bueno o malo, ¿sí? Que diario tú y yo tenemos, por eso debemos de comportarnos como buenos cristianos. Porque si tenemos el Espíritu, fíjense bien, si tenemos el Espíritu de Dios, tenemos de tener una conducta conforme al conocimiento de ¿quién? De la palabra de Dios, ¿sí? Conforme a la palabra de Dios. Por eso deben de dejar de vivir como si fuéramos unos impíos, como unos pecadores, como personas que viven en este mundo, ¿sí? Que nosotros no estamos en ese mundo, ¿sí? Tú ya saliste de ese mundo que vivías. Tú ya no eres del mundo del pecado, de las cosas que están en este mundo, las pasiones de este mundo, tú ya no vives ahí. Ahora tú ya eres trasladado a una vida espiritual, una vida en Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, tu vida, dice esto, pues digo, requiero del Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su ¿qué? Mente, ¿sí? ¿Cómo tenías tu mente antes de conocer a Cristo? ¿Tu mente cuál era? Acuérdate, no me lo digas, ¿verdad? Acuérdate cómo era tu mente en el tiempo pasado, antes de que conocieras a Cristo. ¿Qué es lo que hacías? ¿Cómo te portabas? ¿Cómo te comportabas? ¿Cómo era tu forma de pensar? Tu forma de pensar en ese momento.
Ahora, ya que conoces a Jesús, ¿cuál es tu transformación y cómo ha habido un cambio en tu vida? ¿Y qué dice primera de Juan 2:15? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Una de las cosas que a veces nosotros como cristianos, todavía nuestro corazón está puesto en las cosas de lo que el mundo nos ofrece, ¿sí? Tan fácilmente. Lo ponemos así. Por ejemplo, un celular. Ajá. Ay, yo lo iba a aventar, ¿eh? Mi celular que hasta, perdón, iba a aventar el celular. Por un celular, ¿sí? Nada más por tener un celular, yo a lo mejor digo, bueno, muchos lo utilizamos porque lo necesitamos para algo, ¿verdad? Para una situación de nuestro trabajo o situación, una llamada. Pero a veces, ¿qué es lo que hacemos? Por ejemplo, en un celular. Digo, es que yo tengo ¿qué marca es mi celular? Ya hasta se me olvidó. Bueno, Samsung. Pero como el hermano Carlos ya se compró uno más, mejor que el mío, ¿qué tengo que hacer? Pensando con la mente del mundo. ¿Qué es lo que quiero? Estar como lo que está haciendo el hermano Carlos. ¿Sí? Pues como el hermano Carlos ya se compró, ¿cuál tiene ese hermano? Alcatel, ¿cómo se llama? Vamos a decir, una marca mejor. Pues yo voy a comprarme igual que él o mejor que esa marca. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Tomando, ¿qué? Pensando como la gente de allá afuera, ¿sí? No estás usando el celular para algo que te sirve, sino quieres ser igual que los del mundo. Tomando los mismos ejemplos del mundo. Como el hermano ya tiene mejor, yo voy a ser mucho mejor que él, ¿sí? Entonces estás en tu vanidad, en tu mente, todavía pensando, amando lo que el mundo te ofrece, ¿sí? Pero no estás pensando tu mente dónde está en ese momento, en el mundo, no en Dios. ¿Y por qué no mejor le pedimos a Dios, Señor, que estás de acuerdo que yo me compre otro celular mejor? Sin estar viendo el celular del hermano, ¿sí? Yo creo que Dios te lo puede dar, o te puede dar el permiso, pero depende también de tu corazón. Si tu corazón está puesto en ese celular, entonces no te lo va a dar, ¿verdad? Pero si Dios te pone, si tú sabes, el Señor, que para algo lo vas a necesitar, pues Dios te lo va a dar, ¿verdad? Y no más estoy hablando de un celular, podemos poner muchos ejemplos sobre eso. Entonces, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en quién. En él. Caray. Entonces, si yo estoy buscando las cosas de allá afuera, me dice la palabra que Dios no está en mí. Entonces, yo me creo cristiano. Yo creo en que soy cristiano y creo en Dios, pero me está ganando el buscar a qué, las cosas de allá fuera. Entonces, ¿dónde estoy poniendo mi corazón? En lo que el mundo me está ofreciendo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No buscar las cosas del mundo. No estamos en contra de comprar un carro, no estamos en contra de comprar un celular, no estamos en contra de eso, no. Sino, ¿cómo está puesto tu corazón? ¿Qué es lo que más amas? ¿Sí? Si amas más el celular que Dios y todo el día estás en el celular y no buscas a Dios, ni siquiera en el transcurso del día, ni te pones a orar, pero estás todo el día metido en el celular, entonces, ¿dónde está tu corazón? ¿En el celular? ¿En las cosas que este mundo te está ofreciendo? ¿O lo que Dios te da? ¿Sí? Bueno, entonces, 1 Juan 2:16, 2:15, dice el 16, porque nada de lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene de ¿qué? Del Padre, sino que del mundo. Entonces, yo como cristiano tengo que entender, tengo que entender que no tengo que buscar lo que el mundo me está ofreciendo, la vanagloria de este mundo, no lo tengo que tener, no lo tengo que buscar,
los deseos de este mundo, los deseos de mi carne, entonces yo tengo que sacrificar esa carne, ¿sí? Porque no le agradan a Dios. ¿Qué busca el mundo? Vanagloria de sí mismo, éxito en la vida para sí mismo. Sus pensamientos no son de Dios, su mente está trastornada, son totalmente gentiles perdidos. ¿Sí? Eso es lo que ellos están perdidos. Uno como iglesia sabemos dónde estamos, dónde tiene que estar puesta mi mirada, en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, el versículo 18, estamos en Efesios capítulo 4, los que llegaron al 17 en adelante. Vamos al 18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajeno de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza ¿de qué? De su corazón. Los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios, ignoran la verdad de Dios porque no tienen vida espiritual. Ignoran a Dios, no quieren saber de Dios. Aparentemente saben que no existe Dios para ellos, pero existe Dios, ¿sí? Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, dice. Primera de Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. Pues sí, porque para el hombre natural, el hombre que no cree en Dios, no puede discernir la palabra, ¿sí? Porque la palabra la tenemos que discernir, ¿qué? Espiritualmente. ¿Quién te da el entendimiento de la palabra? Más que Dios, ¿sí? Si Dios no está en tu vida, no vas a entender las verdades que Dios tiene en su palabra. Entonces, en los discernimientos, el mundo nunca va a haber un cambio mientras Cristo no llega a su vida de ellos. Pero en la iglesia ya debe de haber un cambio. Si yo creo en Jesús, tú ya debes de discernir hasta este momento que llevas una vida cristiana. Hasta este momento tú debes de discernir lo que dice la palabra. Porque si tienes el Espíritu de Dios, tú puedes discernir lo que es bueno y lo que es malo, y lo que la palabra de Dios te está diciendo que debes hacer y que no debes hacer hasta este tiempo. ¿Por qué? Pues cuánto tenemos de cristianos. Pero ¿qué pasa? Hay a veces que nos gana nuestra carne, nos gana nuestros deseos, gana nuestros ojos, ponemos en el mundo, y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pasa por lo mismo de los ejemplos que puse hace rato, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar esa parte, pedirle a Dios. Por eso el Señor cuando nos dice que debemos de estar llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. Ahora, llenos del Espíritu Santo no quiere decir que nada más el pastor debe de estar lleno del Espíritu Santo, o la persona que está predicando. No, sino que todos debemos de estar llenos del Espíritu Santo. Esto quiere decir que todos los días debemos de estar en comunión con el Señor, en comunión en oración, comunión leyendo su palabra, buscando de Dios todos los días, teniendo tu comunión personal con Dios. ¿Para qué? Para que no caigamos, porque si no podemos caer, ¿sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esa parte de mi vida. Si estoy cayendo en pecado o estoy buscando más las cosas de este mundo, ¿sí? El resultado es su ceguera espiritual y su corazón es como una piedra, ¿sí? ¿Por qué? Y es la forma que a veces el cristiano se comporta igual que el gentil, ¿sí? ¿Por qué? Porque a veces lo que hace el cristiano, pues quiere imitar a veces lo que hace el mundo, como les decía. Y esto lo podemos ver a lo mejor ya los hermanos que estamos nosotros ya un poco más maduros, a lo mejor no caemos en esa tentación, ¿no? Pero ¿qué tal los jóvenes? Los jóvenes, cuando verdaderamente nosotros, otra vez, los jóvenes, cuando nosotros estamos, por ejemplo, cuando somos jóvenes, me acuerdo que
muchos años atrás, ¿verdad? Cuando yo era joven. Y siempre quería tener lo que otra persona tenía. Porque Marquitos, no Marquitos, otro Marquitos, tenía un coche. Pues yo quiero tener igual que un coche. Me acuerdo cuando yo compré mi primer carro, ¿no? Fue un Maverick que lo choqué. Entonces, mi ambición era tener otro coche. Y entonces compré un bocho que después era todo destartalado, ¿no? Entonces, pero era mi ambición. Porque yo estaba poniendo mi mirada en que otra persona tenía, yo quería tenerlo también como él. ¿Sí? Y es lo que pasa con los jóvenes, porque Julano tiene un buen celular, yo quiero tener el mejor celular. Entonces, ¿qué tengo que hacer? No imitar lo que hace el mundo, sino lo que Dios quiere para mi vida. ¿Sí? Primera Tesalonicenses, a ver si no me equivoqué aquí, Primera Tesalonicenses 4:5. A ver, ¿quién lo tiene? Por favor, ¿lo pueden buscar? ¿Ya lo tienen? ¿Quién lo puede leer? A ver, desde el 4:4. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Caray, no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Sí, síguele. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. Ahí va. Que el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. No nos haya llamado Dios a injusticia, sino a santificación. Hasta ahí. Entonces, el 4:6 dice que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano. ¿Sí? Porque como ya os hemos dicho y testificado, el Señor es vengador de todo esto. A veces nosotros en lo que es el engaño es parte de la mentira, ¿no? ¿Sí? El mentir te lleva al engañar. Entonces, hay a veces que nosotros como cristianos podemos decir, no hay problema que yo diga una mentirita blanca, pero mentirita blanca o mentirita negra es pecado delante de Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Ya no empezar a decir mentiras. Si yo tengo en mi corazón decir mentiras, ¿qué tengo que hacer? Quitar eso de mi corazón con ayuda de Cristo. Que Dios pedirle perdón a Jesús y que Él me limpie esa parte de mi corazón. ¿Por qué? Me arrepienta de ese pecado y le entregue ese pecado al Señor para que yo esté limpio y que yo no pueda cometer ese pecado. Y dentro de la iglesia puede haber ese tipo de personas mentirosas, ¿sí? Mentirosas, que engañan a los demás, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros no caer en esa parte, ¿sí? El 19:3 que dice, en el capítulo 10, el versículo 19 dice, en el 4:19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. ¿Sí? No pierdan Efesios 4, estamos en el 4:17 al 19. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el 19? Los incrédulos tienen insensibilidad moral. Sinceramente, los incrédulos tienen insensibilidad moral. Son insensibles. ¿Sí? No tienen sensibilidad. A medida que continúan con su vida de pecado, se vuelven más negativos a las realidades morales espirituales. ¿Sí? Ellos
¿Cómo pues? A medida de que continúan con su vida de pecado, se vuelven más negativos a las realidades morales y espirituales, sí, porque su pecado los ciega, sí, completamente se apartan de Dios y lo bueno lo ven malo y lo malo lo ven bueno. ¿Qué dice Romanos 1:29? Dice 1:29. Están atentados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades. Ahora, mi pregunta, o la pregunta del millón, ¿habrá esto dentro de la iglesia? No debe de haber, ¿verdad? Pero sí ha de haber, ¿verdad? No estoy hablando de más iglesia Cristo viene, porque si me estoy enfocando en iglesia Cristo viene, pues no, estamos hablando en una iglesia global cristiana, ¿sí? ¿Habrá de esto dentro de la iglesia cristiana? Nuevamente, están atentados a toda injusticia. ¿Habrá hermanos injustos? ¿Habrá hermanos fornicarios? ¿Hermanos que tengan perversidad? ¿Tendrán avaricia? ¿Habrá hermanos que son avariciosos? Bueno, cada quien nos tenemos que analizar, ¿verdad? ¿Habrá hermanos que tengan maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, perversidades? Entonces, si hay todo esto en la iglesia, cuidado, ¿no? Cuidado porque, sinceramente, sí lo hay. Sí lo hay dentro de la iglesia, ¿sí? Pero sabemos que el día del Señor, cuando Jesucristo venga, se va a llevar a su iglesia limpia, perfecta, sin arruga. Y los que no van a ser su iglesia, ¿esos qué? Se van a quedar. Entonces, sí hay este tipo de personas dentro de las iglesias. Sí hay, hermanos. Yo he conocido hermanos que son avariciosos. Y he platicado con ellos. No digo dónde ni con quién. Pero sí lo hay. Entonces, ahora, mi pregunta del millón, si tú eres o yo soy este tipo de persona, ¿qué tengo que hacer? Arrepentirme de corazón, para que yo esté limpio el día que Jesús venga. Y si mañana muero, esté limpio para estar delante de su presencia del Señor. ¿Por qué? Y me tengo que arrepentir y reconocer ese pecado. Y si no he aceptado a Jesús como mi Salvador, decirle al Señor que pues me dé vida espiritual, ¿no? ¿Por qué? Porque el que da vida es el Señor. Y hay que tener mucho cuidado. ¿Cuál es mi debilidad que yo tengo que no le he quitado de mi vida? Que no se le he entregado a Dios. A lo mejor algunas de esas son sus debilidades. ¿Sí? No sabes. Cada quien sabe. Pues más bien, cada quien sabe. Romanos 1:30. Son murmuradores. Otra de las cosas. Habrá murmuradores en la iglesia. Calumniadores. Enemigos de Dios. Injuriosos. Soberbios. Vanidosos. Inventores de males. Desobedientes a los padres. Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Sí? Esos, aunque conocen el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. No solo las hacen, sino que también se complacen con lo que las practican. Entonces, este tipo de personas existen en el mundo. Esto en el mundo existe al 100%. Esto es lo que el mundo existe y vive el mundo día a día. Y estamos viviendo en este tiempo
en este día. Por ejemplo, pongo un ejemplo, ahorita los taxis de Jilotepec los están pintando de rosa, ¿sí? Para los de, ¿cómo le llama? ¿Cómo? Eso de los maricones, ¿cómo? Pues es que, ¿cómo le pusieron el nombre? ¿Cómo? Ándale, esa cosa, para que por si los taxis rosas, por si las que creen que son niñas tengan que subir a esos taxis, ¿no? Entonces, ya tienen una mente reprobada, una mente que pues no es delante de Dios buena, ¿no? Pero ahora, como les digo, estos pecados existen allá afuera, existen allá en el mundo, en las personas que no conocen a Cristo, allá afuera. Ahora, si nos trasladamos a la iglesia tiene este tipo de pecados, también hay este tipo de pecados dentro de las iglesias. Entonces, por eso yo me tengo que analizar a mí mismo, ¿sí? Analizarme si alguno de estos pecados yo estoy practicando y lo estoy poniendo en práctica todos los días y a lo mejor no me he dado cuenta. ¿Qué tengo que hacer? Pedirle a Dios que me quite este tipo de pecados que hay en ¿dónde? En mi corazón, ¿sí? En mi corazón, para yo poder continuar una vida santificada delante de ¿quién? De Dios. Una vida santificada. Por eso les decía al principio, ¿por qué los pecados? ¿Por qué las guerras las perdía Israel? ¿Por qué Israel perdía las guerras? Cuando las perdía era por causa del pecado dentro del pueblo de Israel, ¿sí? ¿Por qué a veces nosotros tenemos aflicciones, problemas y no los podemos vencer esas aflicciones y se nos hacen una carga tan tremenda por causa de un pecado que está en tu corazón? ¿Y qué tienes que hacer? Para vencer esa batalla tienes que quitar eso de tu corazón. Entonces, si tú quieres estar bien delante de Dios, tener lleno de gracia delante de Dios y lleno del Espíritu Santo, necesitas entregar esas debilidades a Dios, arrepentirte y pedirle perdón a Dios. ¿Para qué? Para que te limpie y te haga una nueva criatura nuevamente, un nuevo hijo, porque lleno de pecado, pues no eres hijo de Dios. Si tú estás practicando tales cosas, no eres hijo de Dios, porque si eres hijo de Dios, no haces eso, ¿sí? No hacemos eso. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cambiar esa parte, ¿no? Entonces, versículo 20. Dice el 20, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Aquí algo bien interesante en el versículo 20. Solo por gracia y misericordia de Dios y Jesucristo podemos tener nuestros pecados perdonados, solamente por la gracia de Dios. Por gracia somos salvos. Si Jesucristo no viene a tu vida, jamás te va a quitar esos pecados de tu corazón. Y vas a estar viviendo esa vida, esos pecados siempre, ¿sí? 3 palabras que nos da Pablo en estos versículos, en el 20 y el 21. Una que son aprendiendo, oír y enseñados, ¿sí? Algo bien interesante es oír. Esa es una de las palabras que nos lleva al nuevo nacimiento, ¿sí? El oír. ¿El oír qué? La fe viene ¿por qué? Por el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando viene el nacimiento a tu vida, o cuando llegó el nacimiento fue cuando tuviste la fe, ¿en quién? En Jesucristo. Entonces, en ese momento, cuando tú tuviste esa fe en Jesús, esa fe, entonces oíste ¿qué? La palabra de Dios. Y vino el nuevo nacimiento, ¿sí? Aprendiendo, ¿qué aprendes? ¿Sí? Aprendes lo que dice la palabra de Dios, ¿sí? Y enseñados es porque cuando tú eres enseñado conforme la verdadera, la sana doctrina, ¿qué es lo que va a suceder? Tú también vas a hablar de Jesucristo a otras personas.
¿Sí? Entonces, estas 3 palabras nos llevan al nuevo nacimiento. ¿Por qué? Porque cuando Cristo está en tu vida, has cambiado y empiezas a dejar todas las cosas malas que había en tu vida. Y entonces hay un cambio, una transformación y una limpieza de tu corazón, que eres una nueva criatura. Por eso dice que ya no vivo yo, mas que vive ¿quién? Cristo en mí. ¿Por qué? Si Cristo vive en mí, es porque yo ya no estoy pensando este tipo de pecados. Esos pecados ya no están en mi corazón. Ya mi corazón ha sido transformado, ha sido cambiado. Entonces, por eso les decía, ¿la iglesia sigue practicando estos pecados? Puede ser que sí. No sabemos, cada quien conoce su corazón. Bueno, ni lo conoces, ¿verdad? Solamente Dios conoce tu corazón a la profundidad, pero sabes lo que practicas, ¿verdad? Sabes los pecados que cometemos. Cada quien sabe lo que hacemos y lo que decimos y lo que practicamos, ¿sí? Entonces, el 22, ¿qué es el Señor Jesucristo? Que por medio de Él nos libra del infierno y nos lleva a su gloria. Por eso debemos de despojarnos. ¿De qué? De todo este tipo de pecados. El versículo 22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Entonces, el despojarse, que significa se refiere a quitar algo por completo, ¿sí? Completo, despojado. Por ejemplo, un mendigo, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, un mendigo anda todo sucio, anda pidiendo limosna, etcétera, en todo. Y anda todo cochambroso. Cuando llega alguien y por gracia misericordiosa de Dios, porque es gracia común, llega otra persona y le dice: ¿sabes qué? Vente, te vas a bañar, te vamos a cambiar de ropa, ya no queremos que seas un mendigo, vas a estar trabajando en nuestra empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo haces una nueva persona. Ya esa persona cambia, ¿sí? Dejó las cosas viejas, ropa vieja que tenía, y le dimos ropa nueva. Es lo mismo con nosotros. Cuando nosotros teníamos esa ropa vieja, éramos como los mendigos. Andábamos haciendo las cosas que el mundo ofrecía, y todo lo que el mundo ofrece lo hacíamos, ¿sí? Entonces estábamos nosotros mugrosos, sucios, cochambrosos, y viene Dios y nos da una nueva vida y nos despoja de todas esas cosas viejas y nos hace un nuevo hombre, y entonces despojamos. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es despojarnos de todo lo malo, todo lo que tenemos. Entonces, ¿qué dice Colosenses 3:5? Ya vamos terminando. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice: hacer morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Imagínense, la avaricia es idolatría también, ¿sí? Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Entonces, ¿qué tengo que dejar? Dejar estos pecados que están en mi corazón, ¿sí? En los cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos, cuando vivías en ellas. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca, ¿sí? A lo mejor no se te sale una grosería ya, ¿sí? Algo bien interesante. A veces decimos: es que como yo ya no soy grosero, porque ya no digo groserías, ya no digo las groserías literalmente. Pero hay a veces que como nuestra forma de hablar con otra persona ofende a las personas, ¿sí? Y a mí me ha pasado, la verdad.
Entonces, a lo mejor yo ya no digo groserías, pero mi palabra cuando yo hablo ofende a las personas. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso a veces, porque esas palabras que a veces a lo mejor yo digo, le está ofendiendo a otra persona. Entonces, ahí donde dice, ¿cuál habíamos visto? Colosenses 3 dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otros tiempos cuando vivías en ellas, pero ahora dejando también vosotros todas estas cosas. Ira, a veces muchos tenemos ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas, palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces, no nomás son las groserías que podías decir, que a veces se te salen, ¿no? O se te salían más bien. Ahora, a lo mejor alguna palabra que cuando tú hablas, eso ofende a alguien, ¿sí? Y entonces tenemos que, yo he luchado esa parte, sí, he luchado en esa parte, porque a veces, mejor me quedo callado a veces, ¿no? Porque si hablamos con alguien, ¿cómo hablo yo? Y acabo ofendiendo a alguien, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en eso. No mintáis los unos a los otros, les decía al principio. Nosotros tenemos que quitar esa parte. Si soy hijo de Dios, debo de quitar las mentiras de mi corazón, ¿sí? Porque a lo mejor, como les decía, los pecados que había dicho hace rato, a lo mejor este tipo de pecados que estoy hablando ahorita, están en la iglesia todavía, existen en algunos hermanos, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Quitar esa parte de mi corazón. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojados del viejo hombre como hombre con sus hechos, con sus hechos. Entonces, despojados, como les decía, como el mendigo que es por gracia común se le cambió todo lo que tenía y le pusieron ropa limpia, nueva, se bañó y hasta le dieron un trabajo y ya no fue mendigo. Entonces dejó todo lo viejo. Así también Cristo, cuando nosotros estábamos igual que el mendigo, estábamos allá, Cristo nos lava, nos limpia por su gracia y nos hace nuevas criaturas. Entonces las cosas viejas se quedan atrás y ahora va a empezar con las cosas nuevas. Comportarnos como hijos de Dios, comportarnos como verdaderos hijos de Dios. El viejo hombre, Pablo está hablando que debemos morir el viejo hombre y resucite el nuevo hombre, renovándose en el espíritu de vuestra mente. Ahí tenemos que renovar el espíritu de vuestra mente. La salvación incluye la mente, que es el centro del pensamiento, el entendimiento, la capacidad para creer, así como los motivos, las acciones. Cuando una persona se convierte a Cristo, Dios le cambia toda su forma de pensar completamente cuando Cristo llega a su vida. Tus pensamientos ya no son lo que el mundo te está ofreciendo. Ya tus pensamientos, ya dejemos lo que el mundo nos ofrece. Ya hay que empezar a limpiar esa parte de nuestra vida. ¿Para qué? Para que cuando vea, digamos, ponía el ejemplo de Carlitos, ¿no? Cuando vea al hermano Carlitos que ya se compró un nuevo celular, mejor que el mío, pues no sentir envidia o no sentir deseos de comprarme lo que él está haciendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo lo que estoy haciendo es buscar el amor de este mundo y no el amor de Dios, ¿sí? Sabiendo que todavía mi celular sirve, ¿no? Teniendo mi celular, pues bien, aunque ya se vea viejito, pero me sigue sirviendo. ¿Por qué voy a copiar lo que el mundo me está ofreciendo? Lo que el mundo está dándome, sino que yo ya tengo lo que necesito. No necesito, y no sé, porque también ahí nos lleva a la avaricia. El hermano tiene, pues yo también, ¿no? El hermano tiene casa, pues yo también quiero una mejor, y eso ya es avaricia. Pues confórmate lo que Dios ya te dio, ¿sí? Confórmate lo que el Señor ya te dio. Entonces, Colosenses 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba,
donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, tenemos que buscar las cosas de arriba, ¿sí? Ahora sí que tratemos de que nuestra corona la podamos ganar, ¿sí? La corona que Dios nos va a dar allá arriba, por las obras o acciones que vayamos a hacer aquí en la tierra que Dios nos pone, las buenas obras que Dios nos pone que para que nosotros o el trabajo que nos va a poner a hacer aquí en la tierra para su gloria, para poder ganar las coronas que nos tiene. No estamos hablando de la salvación, porque la salvación en el momento que crees en Jesucristo ya eres salvo. Pero a lo que vemos que Dios también nos va a dar un premio en el reino de los cielos, ¿verdad? Imagínense cada quien una corona, puede ser una corona grande, corona chiquita, corona pequeñita, no sé, depende lo que Dios te haya puesto en esta tierra conforme lo que tú vas a entregar, de lo que Dios te dio para que trabajaras en la tierra, ¿sí? Ahora sí que los talentos que Dios te puso. Y el Colosenses 3:2, poner la mira en las cosas de arriba y no de la tierra, no las de la tierra. Entonces, ya nuestra mirada, hermanos, no es en las cosas de aquí. Nuestra mirada es en las cosas de allá arriba, en lo que Dios nos está ofreciendo, que es en el reino de los cielos. Ya quitémonos todos nuestros pensamientos en las cosas que el mundo está ofreciendo. La renovación del viejo hombre es vivir conforme la palabra, justicia, santidad, para tener una vida renovada. Si no vives de esa forma, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como les decía, el tema de hoy, no vivas como el impío, ¿sí? Vive en una vida santificada. Vive una vida santificada, apartada de este mundo, de lo que el mundo te ofrece, ¿sí? Entonces, si algún pecado que todavía está en tu corazón, de estos que hablé, están en tu vida, ¿qué debes de hacer? Pedirle perdón a Dios, arrepentirte, santificarte y decirle al Señor que te ayude a salir de esto. ¿Por qué? Porque solamente el que da vida, el que limpia la vida de cada uno, es Cristo. Nosotros no. Nosotros nomás compartimos lo que Dios nos da. ¿Sale? Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración para terminar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres bueno, misericordioso, Padre. Gracias porque tu gracia